Seguimos aquí en su programa El País en Blanco, El País en Blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, siguiendo con los temas que tenemos para hoy, en este día 20 de julio de 2025, y vamos con lo que ha sido el deterioro y la crisis que vive el Metro de Santo Domingo a raíz de que tiene 5 días cerrado, lo que tiene que ver con Villamella, y que aparentemente la crisis seguirá según hemos visto las declaraciones que diera el director ejecutivo del metro, el ingeniero Rafael Santos Pérez. Y a mí eso me ha preocupado bastante porque en el día de hoy, El País en Blanco, en voz de su servidor, dio la primicia de cómo se iniciaba por primera vez uno de los vagones del metro de Santo Domingo, o un tren con 6 vagones. Hoy a las 8 de la mañana nosotros dimos esa primicia. Incluso hicimos una transmisión en vivo desde el mismo lugar de los hechos y le pudimos mostrar a la República Dominicana y el mundo de esta primicia que estaba dando su programa El País en Blanco en vivo desde el lugar de los hechos, hoy domingo 20 de julio a las 8 de la mañana. Y ahí subimos todas estas informaciones a las diferentes plataformas digitales de su programa El País en Blanco. Puede entrar a nuestras principales plataformas, YouTube, El País en Blanco. Usted va a ver ahí que hicimos la transmisión y de una vez transmitimos para la República Dominicana y el mundo de cómo salía el primer tren con 6 vagones y que se estacionaba en medio del puente que cruza sobre el río Isabela. Y nosotros como País en Blanco, con las informaciones más frescas y veraces, dándole primicia a la República Dominicana y el mundo. Pero me preocupó bastante porque a esa hora, a las 8 de la mañana, que ya salía el primer vagón del metro de Santo Domingo, el primer tren con 6 vagones, pero me parecía que era una prueba que estaba muy lenta y que yo no tenía ni siquiera la idea de que el metro pudiera comenzar a funcionar para mañana, lunes 21 de julio, con los 6 vagones, porque tenemos unas autoridades, tenemos un gobierno muy lento, un gobierno perezoso, y yo decía que no veía condiciones con este trabajo tan lento. Y yo criticaba bastante mientras hacía la transmisión en vivo para su programa El País en Blanco, porque yo decía que para unir 2 trenes, como fue lo que se ve ahí que unieron 2 trenes, es decir, 2 vagones juntos, 2 trenes de 3, y ya se unieron esos 2 y ahí hay 6 vagones. Y a mí eso me llamó poderosamente la atención, porque sin yo tener directamente los conocimientos de lo que es esta parte de la ingeniería, para mí fue preocupante que para este trabajo que se ve tan sencillo, unir un vagón con otro, había que esperar 5 días, pero vemos que no son 5 días, sino que esto
seguirá el mismo proceso para el mes de agosto, según ha dicho Rafael Santos Pérez, el director de la institución. Y para mí eso es preocupante, que para unir dos vagones haya que esperar 5 días, entonces faltarían 10 días más para terminar este mes de julio, y nadie sabe hasta cuándo, porque lo que dice el director es que ya eso será para a partir de agosto. Y a mí eso me preocupó bastante, y me pareció que el trabajo es un trabajo que se realiza muy lento. Y como se trata de una lentitud y el deterioro del metro de Santo Domingo y un castigo para los usuarios del metro en Villa Mella, vamos al cuerpo de la noticia que publicara la institución hace apenas instantes. Y aquí, como su programa El País en Blanco, con las informaciones más frescas y veraces, vamos al cuerpo de la noticia. Tras 5 días de interrupción de los servicios de las estaciones elevadas de la línea 1 del metro de Santo Domingo, la OPRE realizó este domingo prueba de los trabajos realizados para la incorporación de trenes de 6 vagones que iniciarán a principios de agosto en hora pico y que permitirá un transporte más ágil y cómodo. El director ejecutivo de la institución, el ingeniero Rafael Santos Pérez, expresó que durante el transcurso de este domingo, los moradores de Villamella pueden ver un tren acoplado de 6 vagones recorriendo las estaciones de las cuales se ha suspendido el servicio desde el 16 de julio para adecuarlas a esta realidad. A partir de agosto estará el servicio de toda la ciudadanía, expresó Santos Pérez. Entonces ahí vemos, dice el director ejecutivo del metro de Santo Domingo, que esto va a ser a partir de agosto. Entonces, por eso a mí me preocupa bastante que unos trabajos para únicamente unir 2 vagones haya que esperar tanto tiempo, y la población sufriendo las consecuencias de estos enormes tapones en Santo Domingo Norte, en Villamella, que hay tapones hasta sin tener que estar parado el metro. Imagínense con estas estaciones cerradas como están, el desorden que hay en Villamella con todos estos tapones, y esto es preocupante, muy preocupante. Y entonces, encima de esto, vemos que las autoridades irresponsablemente anuncian que ahora esto no es hasta mañana lunes, sino que esto seguirá hasta inicio del mes de agosto. Entonces, ese inicio del mes de agosto, que es cuando tendremos el metro supuestamente, según el gobierno, en función para toda la ciudadanía, según ha manifestado Rafael Santos Pérez, director ejecutivo de la institución, esto es una irresponsabilidad nuevamente del gobierno de tener que esperar tanto tiempo para poner esta población a pasar tanto trabajo y tantas calamidades como se pasan en este transporte de Villamella. Y esto es preocupante. Yo pensaba que con estos 5 días de cierre del metro de Santo Domingo, estos vagones ya iban a estar instalados, pero vemos que no. Vemos la irresponsabilidad del gobierno. Me sorprendió bastante que hoy en hora de la mañana, cuando hacíamos esta transmisión en vivo para la República Dominicana y el mundo a través de la plataforma de El País en Blanco, veía que era muy lento el proceso, y que para llevar el tren de la estación Máximo Gómez hasta el puente de Río Isabela duró mucho rato y una detención enorme. Yo dije, bueno, aquí vemos la negligencia del gobierno y el desorden que hay, porque como veo esto, no es posible que mañana lunes 21 los usuarios de Villamella tengan
el metro recorriendo todas estas estaciones que están cerradas con 6 vagones para poder suplir las necesidades de los usuarios en el metro de Santo Domingo. Y eso me preocupó bastante. Muy lento. Es una situación que me preocupa porque Villamella, con el desorden que tiene el tránsito y la cantidad de tapones, de una parada a otra se coge horas. Usted en un autobús de eso, los autobuses no dan abasto a la cantidad de personas que se despliegan en el metro de Santo Domingo, y hemos podido ver la cantidad de personas en varios videos que han subido a las redes sociales, donde existe un mar de gente tratando de tomar transporte para cruzar a lo que es el Distrito Nacional desde Santo Domingo Norte. Y esto es preocupante. Entonces, pero tenemos un gobierno que nada de esto le preocupa, nada de esto le interesa, y esa es la situación, porque por eso siempre yo he dicho, si esos vagones de la línea 1 del metro de Santo Domingo se encuentran en la República Dominicana desde el año 2018, ¿por qué había que esperar tanto tiempo para poderlo instalar? Y eso es preocupante, muy preocupante esta situación de que está viviendo el usuario de Villamella a través de el metro de Santo Domingo. Entonces, vamos a esperar, ojalá que estas lentitudes del gobierno para la instalación de estos vagones al metro de Santo Domingo terminen cuando ellos entiendan, porque la situación es que aquí no hay forma. No hay forma con este gobierno de retroceso y este gobierno de atraso total para la sociedad dominicana, porque el deterioro que se ha llevado el metro de Santo Domingo es una situación que no debió de llegar ahí, y esta es una situación muy preocupante. Pero nosotros, como país en blanco, seguiremos dándole la cobertura e informando a la República Dominicana y el mundo de estos acontecimientos, porque nosotros somos seguidores de lo que es el buen servicio, de lo que es el servicio de los más desposeídos, de lo que es la mano amiga del Estado al pueblo. Y eso es una realidad. El metro de Santo Domingo no podemos permitir que lo sigan deteriorando, que lo sigan destruyendo, porque es el único transporte que tiene la sociedad dominicana que vale la pena, porque es un transporte o era un transporte decente y seguro para los ciudadanos. En este gobierno se ha convertido en inseguro, porque hemos visto donde el metro de Santo Domingo ha estado hasta chocando vagones con vagones, cosa nunca vista en la República Dominicana, pero eso es parte del desorden que tiene el gobierno, y esperemos que estas situaciones mejoren después de las instalaciones de estos vagones a los diferentes trenes del metro de Santo Domingo, y que se puedan avanzar con los estudios que están hechos para la continuidad de las demás líneas del metro, que por ejemplo en el día de hoy vimos donde un reportaje importante que hizo el periódico Listín Diario y que lo subió ahí a su plataforma, de la cantidad de líneas de metro que se hicieron junto con cuando se planificó la primera línea. En el gobierno del presidente Fernández se planificaron todos estos estudios, se hicieron todos los análisis de incorporar 6 líneas del metro de Santo Domingo a la ciudad. Y ahí están, usted lo puede buscar ahí en un reportaje que diera el periódico El Listín Diario, que ahí está y fue publicado en el día de hoy. Ahí está sin desperdicio todo lo que son las 6 líneas del metro que planificó el doctor Leonel Fernández en su gobierno cuando se inició la construcción de esta primera línea, que lleva un trayecto de más de 14 kilómetros de Villamella a La Feria.
y esa es la realidad. Entonces, ¿por qué si en esos años 2008, 2007, que fue cuando se planificó todo esto, se pudo hacer? ¿Por qué entonces ahora tenemos más recursos económicos? Porque hay más dinero. El gobierno tiene más dinero que en esos tiempos, porque incluso en esos años 2008, años de recesión económica a nivel mundial, y la República Dominicana aún creció y desarrolló bastante la infraestructura vial de la República Dominicana, el gobierno de Leonel Fernández. Y entonces ahora que hay más recursos, que el gobierno ha cogido más de 50,000 millones de dólares en préstamos, que ha arrendado nuevamente los aeropuertos y una cantidad de recursos económicos que su presupuesto sobrepasa el billón de pesos, y entonces ahora con tantos recursos que tiene el gobierno y las obras no se ven y lo que vamos en un deterioro total. Es preocupante esta situación. Así es que esperemos que el metro de Santo Domingo puedan instalar los 6 vagones que debe tener cada uno de estos trenes, pero lo que la gente no sabe ni espera cuándo será, porque tenemos un gobierno malo y un gobierno lento que poco se preocupa por el servicio de ciudadanos de a pie en la República Dominicana. Pues bien, seguimos en vivo. Recuerden que esto en vivo, el país en blanco está en vivo al servicio del pueblo como debe ser. Y esa es la realidad que vive la República Dominicana. Otro tema que no podemos dejar de analizar y ha sido la crisis que está viviendo el Estado Dominicano. El Estado Dominicano está viviendo una crisis económica fuerte, una crisis económica que no sabemos hasta dónde iremos a llegar por la situación, porque tenemos un gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM que todavía le faltan 3 años. Y en estos 3 años la República Dominicana llorará lágrimas de sangre con esta mala gestión de gobierno del presidente Abinader y el PRM, y la crisis que está afectando directamente al pueblo dominicano porque el Estado no tiene dinero. Y esto es preocupante, muy preocupante, porque tenemos un gobierno que con tanto dinero que ha tomado prestado y prestado, pero ese dinero lo han tomado prestado y no se sabe a los bolsillos que se ha ido, porque en el pueblo no se han invertido estos más de 50,000 millones de dólares que este gobierno ha tomado prestado. Y entonces ahora la sociedad dominicana con una crisis, una recesión económica muy dura, la vida difícil para la sociedad dominicana, y esto es preocupante. Ahí vemos que esta designación que hiciera el presidente Luis Abinader de traer como Superman a Magín Díaz y colocar a Magín Díaz como el ministro de Hacienda, esto es algo que preocupa bastante, porque eso da a entender que el PRM no tiene personas preparadas con la capacidad de Magín Díaz. Magín Díaz es un técnico en el área y un conocedor de cómo funciona el Estado. Y el presidente Luis Abinader, a pesar de que Magín no es de su partido, no es del PRM, lo trajo por la moña, como dicen, y lo puso aquí como ministro de Hacienda. Porque con el desastre que lleva el gobierno, con el desastre que tuvo el fracaso de Jochi Vicente con la presentación de la reforma fiscal, una reforma que era hecha totalmente para destruir a los más desposeídos, era una reforma planificada para acabar de matar a los más pobres, y el pueblo se levantó y se puso pendiente, y la protesta que hubo de esta reforma fiscal
hizo que no fuera posible llevar esta reforma fiscal porque iba a terminar de matar a todos los más pobres del país, porque se hizo una reforma buscando de que los más desposeídos fueran los que pagaran y aquellos que eran grandes empresarios, como pudimos ver los dueños de yates, de grandes barcos, a eso se desoneraban los impuestos, y a los más infelices que únicamente podrían conseguir para sobrevivir comiendo, por ejemplo, arroz con huevo y guineo, a esto le ponían una cantidad de impuestos. Es decir, una reforma totalmente absurda para acabar de matar a los más pobres de la República Dominicana. Y el pueblo se levantó en armas. El gobierno ver que el pueblo se levantó en armas porque ya todo el mundo estaba preparado para hacer lo que tuviera que hacer. Entonces ahí el gobierno no le tocó de otra que recular hacia atrás esta mal llamada reforma fiscal, porque lo que venía era a destruir a la República Dominicana. Entonces ya con esta crisis de esta reforma fiscal que se tuvo que echar hacia atrás, el presidente Luis Abinader se incomodó y vimos cómo comenzó a tomar más préstamos sin ningún control, porque decía que de una forma u otra había que tener dinero. Entonces resulta y viene a ser que de tantos préstamos que este gobierno ha tomado, ya no hay recursos económicos para pagar esta deuda, y esto es preocupante. Por eso vemos que la República Dominicana está en una recesión económica, una crisis económica muy grande, y que no hay forma de poder revertir esto. Entonces el presidente Luis Abinader, tomando una decisión sabiamente, trae por los moños a Magín Díaz, un experto que él entiende que este puede ser el que le puede estabilizar el gobierno con esta situación económica tan difícil que vive la República Dominicana. Y hay un grupo de los PRMistas que están bravos con el presidente Abinader porque ellos entienden que el presidente Abinader no debió de poner a Magín Díaz, sino buscar un PRMista y ponerlo ahí. Pero lamentablemente el PRM no tiene una persona preparada con el conocimiento que tiene Magín Díaz, una persona de Estado, y que ha demostrado que donde quiera que lo ponen ha resuelto. Entonces Magín Díaz es una figura, Magín Díaz es una persona súper preparada en esta área de lo que tiene que ver económica, y entonces es la esperanza del presidente Luis Abinader, porque lo que está viviendo y lo que espera la República Dominicana es grave, y a pesar de todo esta rabiaca que hizo el presidente y comenzó a tomar préstamos y más préstamos sin ningún control, entonces ve ahora que tiene que hacer como quiera una reforma fiscal, y esa reforma fiscal él dice que, o entiende que quien se la puede garantizar es Magín Díaz. Magín Díaz, un hombre que tuvo una excelente labor en los últimos gobiernos, especialmente en este gobierno del presidente Danilo Medina, director de impuestos internos, recaudó una cantidad de dinero exorbitante y mantuvo una estabilidad muy importante, y entonces eso es lo que el presidente Abinader está tratando de mantener equilibrada a la República Dominicana, porque la situación que vive el país es una situación económica muy peligrosa y muy difícil. Y esto no se ha terminado de derrumbar total por el titán que hay ahí dirigiendo el Banco Central, sino ya este gobierno, el presidente Luis Abinader, estuviera totalmente destruido con una situación como la que está viviendo la República Dominicana. Y a mí me preocupa bastante por la situación de que a donde el presidente Luis Abinader ha llevado la República Dominicana, no debió de llegar ahí, porque se supone que el presidente es un hombre de profesión económica, y se supone que si él es un economista debe de saber cuáles son los parámetros hasta dónde debe llegar para dirigir los destinos de un país.
a pesar de que no es lo mismo dirigir una empresa que dirigir el Estado Dominicano. Pero esa es la situación. Entonces, él como economista yo creo que ha fracasado totalmente porque la República Dominicana va de mal en peor. Y entonces eso es preocupante. Entonces yo creo que a pesar de que tomó una decisión sabia, una decisión inteligente de buscar a Mahín Díaz y ponerlo ahí por encima de todas las rabiacas que están haciendo los PRMistas, yo creo que el presidente Abinader está buscando una forma de que su gobierno no se deteriore totalmente más de lo que está, porque la República Dominicana está pasando por momentos económicos muy difíciles. El día de ayer fue un día que era sábado y yo pude hacer un recorrido por diferentes lugares de el Gran Santo Domingo y parecía un cementerio. Ayer el sábado parecía un cementerio todo cerrado, no había movimiento de nada porque la sociedad dominicana está viviendo una crisis económica muy fuerte y todo el mundo lo que dice, las cosas están malas, la cosa está dura, no hay cuarto, no hay circulante en la calle, y eso es parte de la problemática que vive el pueblo dominicano. Hay una recesión económica, no hay dinero, los productos de primera necesidad suben y suben y no hay quien le preste atención a eso, y eso es preocupante. Ahora mismo, en estos días, volverá el rompecabezas de cada uno de los padres que tienen niños en los centros educativos, que es una situación preocupante la que se vive año tras año con los grandes aumentos, la falta de circulantes y estos precios por la nube cada día más, que aumentan y aumentan y lamentablemente no tenemos autoridades que le importe nada de esto y eso es preocupante. Lo que está viviendo la República Dominicana y que ya en este mes de agosto hay que ingresar los niños a los colegios y la escuela y ahí viene el dolor de cabeza y esta crisis que vive la República Dominicana, que hace muchos años que la República Dominicana no tenía una crisis económica como la que está viviendo ahora en este gobierno el presidente Abinader. Y esto es preocupante. Así es que yo creo que la designación de Mahín Díaz para tratar de rescatar la economía, yo creo que es una decisión sabia. Creo que aunque los PRMistas sigan haciendo todas las rabiacas que están haciendo, como por ejemplo vimos esa del pasado miércoles de Antonio Marte Bravo, yo creo que el presidente Abinader no le va a prestar atención a eso porque a él poco le importa lo que digan los PRMistas, porque él no gobierna con PRMistas. El presidente Abinader gobierna con amigos, gobierna con Popi, no con PRMistas, y eso a él le dará lo mismo, de que sigan haciendo rabiaca o no, y eso es algo que llama poderosamente la atención. Así es que el deterioro que lleva la República Dominicana tenemos que pedirle a Dios que lo coja confesado, porque lamentablemente no tenemos otro camino a como vamos. No tenemos otro camino y por eso usted ve esta paralización económica. El presidente ordenó el desembolso de 80,000 millones del encaje legal, pero esto no llega a ninguna parte, como yo lo he dicho, porque ese dinero lo cogen los grandes empresarios y cuando van los pequeños, que son los que ponen a producir el dinero para los más desposeídos, que crean pequeños negocios, pequeñas MIPYME, cuando van le dicen no, ya ese dinero se terminó. Entonces, eso es algo que nunca ha dado resultado, porque para eso dar resultados tiene que estar bien organizado, tiene que tener un tope, tiene que tener directamente a quienes se le van a entregar, que sean a los más pequeños y no a estos grandes empresarios como lo ha demostrado este gobierno, que cuando desembolsan dinero del encaje legal, a los 3 días ya no hay un chele porque un grupo de mafiosos directamente del gobierno cogió ese dinero y lo acaparó. Entonces cuando van lo que en realidad necesitan para poder poner la economía a producir,
para poner la economía en movimiento, ya lamentablemente no tienen, porque un grupo de abusadores, le podríamos decir, cogió este dinero y lo acaparó, y lamentablemente para lo que ponen la economía a producir no llega a nada. Y esa es la realidad. Entonces, este retroceso económico que tiene la República Dominicana, como ha manifestado Leonel Fernández en el día de hoy, es un retroceso económico fuerte. Por eso usted ve la economía paralizada, el pueblo cayéndose a pedazos, porque la inversión del gobierno no llegan a un 2% en infraestructura, y un gobierno que no invierta ni siquiera un 2%, ¿hacia dónde va? Hay que invertir en la gente, hay que invertir en infraestructura para poder mover la economía. Por eso usted ve que la economía de la República Dominicana en los últimos años va descalleciendo cada vez más. Y es por eso, porque el gobierno no invierte en el pueblo, el gobierno no invierte haciendo carreteras, haciendo puentes, haciendo grandes obras de infraestructura. Entonces, eso da el traste a que cuando tenemos un gobierno que estanca todos los servicios, que no invierte en la gente, entonces sucede este tipo de situación, porque la economía no se mueve. Y si usted no mueve la economía, lamentablemente el pueblo se está cayendo a pedazos, como lo vemos a diario. Aquí nosotros vemos una cantidad de personas que ya no tienen derecho ni siquiera a comer, porque lo que ganan no le alcanzan para comer. Y al gobierno no le importa nada de esto. Y eso es una situación que es una realidad que está viviendo la República Dominicana, que tiene unos salarios de miseria, pero al gobierno no le importa eso. Y vemos la crisis que vive la República Dominicana en estos momentos, una crisis espantosa, como decimos, y una crisis que difícilmente se pueda superar por la situación de que el gobierno ha roto todos los parámetros con la cantidad de préstamos que ha hecho, y entonces ese dinero no se ha invertido donde ese dinero regresará nuevamente al Estado, porque ha sido una cantidad enorme de dinero prestado que ha cogido el gobierno, esos más de 50,000 millones de dólares, pero no se sabe dónde se han invertido, no se sabe cuáles bolsillos se han llevado este dinero. Para saber dónde está ese dinero que el presidente ha tomado prestado, hay que esperar que llegue otro gobierno para que entonces se hagan la auditoría correspondiente y ver en cuáles bolsillos están estos dineros del pueblo dominicano, que tantos sacrificios y tan caro le saldrán al pueblo para que un grupo de delincuentes se robe el dinero del pueblo dominicano. Seguimos en su programa El País en Blanco. Recuerden que en su programa El País en Blanco está el servicio del pueblo, y que esto es en vivo. Nos pueden escribir, dar su opinión con relación a los temas que tratamos, y cualquier otra inquietud que usted tenga nos puede escribir por aquí a su plataforma de El País en Blanco, porque para El País en Blanco todas sus opiniones son importantes. Entonces, otro tema que me ha llamado poderosamente la atención y que hay que verlo, ha sido estas declaraciones que diera en el día de hoy el presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, en San Cristóbal, donde Leonel Fernández juramentó una enorme cantidad de personas de diferentes organizaciones políticas, incluyendo el mismo PRM, que vemos que ya la Fuerza del Pueblo está avanzando, porque está juramentando personas de todos los partidos. Y yo siempre decía que mientras la Fuerza del Pueblo estuviera juramentando personas del PLD,
no había un crecimiento, porque el PLD y la Fuerza del Pueblo viene de la misma estructura. Entonces yo decía, cuando la Fuerza del Pueblo comience a juramentar PRMista, entonces ahí sí, porque ya le está sacando gente al PRM. Y eso sucedió, pues lo pudimos ver en esa actividad que hiciera el presidente en la pasada semana, donde uno de los PRMistas decía que el PRM tiene el motor fundido. Uno de los grandes PRMistas que pasó a apoyar la Fuerza del Pueblo. Entonces, en esa juramentación de que ese PRMista dijo que el PRM tenía el motor fundido y que esa frase se convirtió en el eje fundamental del discurso de Leonel Fernández, entonces vemos que la misma frase perdura en el discurso de Fernández y que en el día de hoy se refirió a la misma, juramentando a un grupo de personas PRMistas y de otras organizaciones políticas que pasaron a apoyar la candidatura de Leonel Fernández directamente al partido Fuerza del Pueblo. Y esa es la realidad. Y voy a leer la información porque hay cuerpo en la noticia, y eso sucedió en el día de hoy en la provincia de San Cristóbal. El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, arremetió este domingo contra la gestión del Partido Revolucionario Moderno, PRM, asegurando que el país ha retrocedido al siglo XIX bajo la actual administración. Según una nota de prensa, las declaraciones fueron ofrecidas durante un acto en el que se juramentaron dirigentes de diversas organizaciones políticas en la provincia de San Cristóbal. Entonces, ahí vimos que en este acto del presidente Fernández juramentando diferentes figuras políticas de diferentes partidos, él se refirió a que el pueblo dominicano, el país, y no el país en blanco, sino la República Dominicana, ha retrocedido al siglo XIX. Y es preocupante que un país como la República Dominicana, que estaba en vía de desarrollo, la administración del presidente Abinader y el PRM haya retrocedido a la República Dominicana al siglo XIX si estamos en el siglo XXI. Entonces el PRM ha llevado el país 200 años más atrás. Y el presidente Fernández hablaba de que en un mundo globalizado que se habla de inteligencia artificial y la República Dominicana está hablando ahora mismo de llevarle camiones de agua a la sociedad, que son cosas del siglo XIX. Mientras todos estos servicios se han deteriorado, yo creo que es una realidad lo que ha expresado el presidente Fernández en el día de hoy, de que el PRM ha llevado a la República Dominicana al siglo XIX, y lo terminamos de ver con esto que yo termino de explicar, y esta transmisión en vivo que hice hoy a las 8 de la mañana del metro de Santo Domingo. Entonces, el PRM le ha quitado el metro de Santo Domingo a los villamelleros para ponerlo nuevamente a transportar en autobuses, y eso es cosa del siglo XIX, como lo ha planteado Leonel Fernández, parte del retroceso. Vemos una cantidad de situaciones en diferentes áreas de la vida nacional que han retrocedido bastante, y esto es preocupante, ver este retroceso donde debemos estar ya en un mundo globalizado con tecnología de punta, pero al PRM no le importa ni le interesa nada de esto. Yo creo que esas declaraciones que diera el presidente Fernández de que el PRM ha retrocedido a la República Dominicana del siglo XIX ajusta claramente a lo que está viviendo el pueblo dominicano, y esa es la realidad. El PRM no avanza, el PRM
se ha quedado estancado y lo que vamos es en retroceso. Usted va a un hospital público y antes usted encontraba laboratorio de todos los estudios que había que hacerle a cualquier ciudadano en un centro de salud de la República, y ahora lamentablemente cuando usted va, usted encuentra que el médico lo que hace es que lo refiere, vaya al laboratorio privado y pague su análisis allá porque el hospital no tiene. Y esto es algo que a mí me preocupa bastante. Y es una situación que en el área de la salud estamos retrocediendo bastante. Antes que todo, vamos a darle un saludo especial al doctor Oscar Alcántara, que está compartiendo con nosotros en vivo. El doctor Oscar Alcántara, un eminente jurista, un eminente abogado de los tribunales de la República Dominicana. Gracias, doctor, por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Y nos escribe y nos dice, muy bien, gracias, doctor. Y lo tenemos pendiente con su gorra de El País en Blanco, pero roja. Estamos pendientes, doctor Oscar Alcántara, ese eminentes juristas, abogados de los tribunales de la República Dominicana. Pues bien, entonces, este retroceso que lleva a la República Dominicana al siglo XIX, como ha expresado el presidente Fernández en el día de hoy, la administración del presidente Luis Abinader y el PRM, a mí me preocupa bastante. Hay una cantidad de servicios que usted iba y en un rato usted resolvía. Vaya a la Junta Central Electoral a buscar una acta de nacimiento que se la daban en varios minutos. Ahora usted tiene que esperar 3 y 4 días para que le entreguen esa acta de nacimiento, por la situación de que vamos en retroceso, vamos hacia atrás. Vaya a legalizar cualquier documento o a apostillar cualquier documento que usted va de salida con un menor de edad, por ejemplo, y vaya a apostillar eso a Cancillería para que usted vea que tiene que esperar 24 horas para ese apostillamiento, mientras que antes era en apenas minutos, se lo daban, 5 minutos, está listo, apostillado y ya se fue. Ahora usted tiene que esperar 24 horas, porque parte de los retrocesos que lleva la República Dominicana, y yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento que hiciera el presidente Fernández en el día de hoy, de que la actual administración de Luis Abinader y el PRM han retrocedido al siglo XIX, y eso es una realidad lo que está viviendo la República Dominicana con este retroceso de el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM. ¿Cómo es posible que para poder conectar 2 vagones de la línea de metro haya que esperar una cantidad de tiempo y haya que cerrar este importante servicio? Como yo decía en el día de hoy temprano, cuando hice esta transmisión en vivo como primicia de la República Dominicana para el mundo, de lo que era el primer tren con 6 vagones que salía del metro de Santo Domingo como prueba en el puente de Río Isabela. Señores, esas son cosas del pasado. Instalar un tren de esto, conectarlo, 2 vagones, eso no hay que esperar tanto tiempo, y la población pasando la 1001. ¿Por qué? Porque son cosas que se hacen sin analizar, que no se planifican, y eso es preocupante, muy preocupante. Entonces, si estamos en un retroceso total, yo entiendo que la República Dominicana debe repensar lo que están haciendo sus autoridades, y esto es preocupante. Entonces, yo creo que debemos de prestar mucha atención, porque debemos tener un país que avance, debemos tener un país que vaya en vía de progreso para no quedarnos detrás de otros países que están
más atrasados que nosotros, pero que con estos gobiernos, el presidente Luis Abinader y el PRM, la República Dominicana lo que ha hecho es que ha retrocedido. Y esto es preocupante, muy preocupante. Lo que vemos es que vamos con la reversa puesta, y como digo yo, con la reversa puesta y a gran velocidad hacia atrás. Creo que se ajusta esta frase del presidente Fernández. El PRM ha llevado al país al siglo XIX, un partido o un gobierno con el motor fundido que no llega lejos, y esto es preocupante lo que está viviendo la República Dominicana con esta crisis en el país por parte de la mala gestión que encabeza el presidente Luis Abinader y el PRM en la República Dominicana. Esto en vivo, señores, el país en blanco, en vivo, al servicio del pueblo, como debe ser, y es un programa dinámico, un programa al servicio del pueblo. Les invitamos a que nos escriban y nos den su opinión, qué piensan ustedes de los temas que estamos tratando, y un sinnúmero de situaciones que es importante destacar. Un tema que no podemos dejar de analizar muy de cerca, y ha sido la situación que está viviendo el Distrito Nacional con lo que será la ampliación de la Avenida República de Colombia y la mutilación de Jardín Botánico, parte Jardín Botánico. Esto es preocupante porque esta es una situación donde la población que habita esta demarcación quiere que mutilen el jardín botánico, pero los ambientalistas no están de acuerdo con esta decisión porque entienden que la ciudad de Santo Domingo tiene 3 pulmones únicamente y que son muy pocos y que no se pueden mutilar. Ahí vemos el Parque Mirador Sur, el Parque del Este y el Parque Mirador Norte y este Jardín Botánico. Y entonces todas estas son obras muy importantes porque eso llega a lo que es la ciudad completa para el enfriamiento de la misma, y que nada más no tiene que ser vehículo, porque necesitamos aire fresco también. Entonces el presidente Joaquín Balaguer fue quien creó toda esta área verde en el Gran Santo Domingo, y la creó porque era un hombre de mucha visión de futuro. Vimos el día pasado que había un grupo de este mismo gobierno, el presidente Abinader, que quería destruir el Parque Mirador Sur para ampliar la Nacaona, pero ahí no fue posible porque los ricos que viven de ese lado se opusieron a eso y no fue posible. Tuvieron que echar para atrás, porque eso es lo que hace el PRM. Toma decisiones para echarla para atrás porque es un partido o un gobierno de retroceso que hace la cosa sin analizarla, y después cuando la población le cae encima hay que recular, y ese es un gobierno de recule total, gobierno del presidente Luis Abinader, y lo hemos visto en tantas veces que ya uno no lo coge de sorpresa. El ministro Paliza dice que va a dar una declaraciones, que va a decir qué es lo que se va a hacer ahí en el Jardín Botánico. Hay un grupo que plantea a medioambientalistas que plantean que eso no se puede destruir, que es el pulmón verde, y hay otro grupo que dicen que compren de esos edificios que están ahí y amplíen hacia el otro lado.
Pero hay que ver, porque lo que pasa es que este gobierno, donde tiene que gastar dinero, no gasta dinero, porque lo que hacen es hacer una cantidad de préstamos, robar ese dinero del pueblo, porque uno no ve en qué lo invierte, y esto es preocupante. Entonces, yo soy de los que entiendo que debemos esperar cuál será la declaración o el planteamiento que va a hacer Paliza el miércoles, que lo va a hacer allá mismo en el Jardín Botánico para ver qué es lo que se va a hacer. No me voy a poner adelante, no tengo ni siquiera la idea de lo que Paliza va a decir. Entonces yo soy de los que entiendo que debemos esperar a ver qué Paliza va a decir para saber lo que nosotros vamos a tratar. Pues cuando viene a ver Paliza va a decir, se va a hacer un elevado, se va a dejar el parque, el jardín botánico igual que como está. Entonces no, yo creo que debemos esperar primero qué es lo que va a decir Paliza y entonces luego se trabajaría esa parte. En el día de hoy vimos hasta una cadena humana para proteger esta parte del área verde de el Distrito Nacional. Y yo vuelvo y digo, yo soy de los que entiendo que hay que esperar primero a ver qué Paliza va a decir, porque el gobierno, tenemos un gobierno que no da información, tenemos un gobierno que no se preocupa por nada, y entonces por eso se le hacen esta cantidad de problemas, porque es un gobierno que no informa. Hay tiempo que tienen con esto, ya el gobierno debió haber dicho hacía mucho qué es lo que se va a hacer con el jardín botánico y la ampliación de la República de Colombia, y esa es la realidad. Entonces, yo me limito a esperar a ver qué dirá Paliza el próximo miércoles en esta rueda de prensa que está anunciada y que tanta cantaleta se le ha dado para que la gente esté pendiente a eso. Y esa es mi opinión, esperar a ver qué va a decir Paliza. Y eso es lo que yo debo entender en este punto. Señores, un punto importante que no debo dejar de tratar porque fue uno de los puntos que planifiqué para analizar aquí en el programa de lo que es la violencia de algunos dominicanos en los Estados Unidos. A mí eso me preocupó bastante, esas declaraciones que diera el presidente de Estados Unidos en el día de hoy, unas declaraciones donde el presidente Donald Trump ha calificado de monstruo a un bandido delincuente dominicano que lleva por nombre Miguel Francisco Mora Núñez, de 21 años. Eso es algo que a mí me preocupó bastante, a pesar de que eso no sucedió en la República Dominicana, sino que sucedió en la ciudad de Nueva York, en un parque. Este monstruo, como lo ha denominado o ha calificado el presidente Donald Trump, a Miguel Francisco Mora Núñez, de 21 años, un delincuente dominicano que le disparó a un guardia de la patrulla fronteriza que no estaba ni siquiera en servicio, pero fue para atracarlo. Y ese video está ahí, está colgado incluso en la República Dominicana, lo pude ver en la página del periódico Diario Libre. Ahí ellos colgaron el video donde se ven estos dos delincuentes que llegan en una motocicleta, pero aparentemente esa motocicleta se ve como una pasola porque era a la medianoche y se ve la luz y se ve cuando el delincuente trata de atracar al guardia fronterizo y le hace un disparo en la cara a quemarropa. Esto es preocupante. Voy a leer la información que colgó el presidente Trump en su
cuenta de la red social True Social, la plataforma de él. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de monstruo al dominicano indocumentado señalado como el principal sospechoso de disparar en el rostro a un agente de la patrulla fronteriza fuera de servicio durante un robo cerca de la medianoche en un parque de Nueva York. Anoche, en la ciudad de Nueva York, un increíble oficial de la CBP recibió un disparo en la cara de un monstruo, un inmigrante ilegal liberado en el país bajo el mandato de Joe Biden, dijo el mandatario en una publicación colgada en su red True Social. Ese es un video, señores, que yo lo vi, ustedes lo pueden buscar y verlo ahí, por eso le estoy dando la fuente donde yo lo vi. En el periódico Diario Libre está colgado ese video, donde se ven estos dos delincuentes que llegan en una pasola, persiguen a el patrullero fronterizo y entran a una zona boscosa y detrás de varias rocas grandes que hay ahí, y trata de atracar al oficial. Pero encima de eso, este delincuente le da un disparo y se ve el fuego, porque es hora de la medianoche. Se ve el fuego de cuando él hace el disparo al guardia fronterizo, y luego el otro que tiene la pasola parada en el burro, que está buscando para ver qué es lo que está haciendo el otro. Entonces ahí sale uno, el que le dispara, y viene y arrancan y se van a la pasola, se montan en la cola y dejan al guardia fronterizo tirado y atracado. Entonces el presidente Donald Trump dice que este señor, el señor Miguel Francisco Mora Núñez, de 21 años, dominicano, un delincuente que está en los Estados Unidos, ya había sido apresado y en el gobierno del presidente Biden, y que fue liberado dentro de Estados Unidos. Y él dice que este es un delincuente que lo que debieron fue de deportarlo, dice el presidente Trump, y que Biden liberó a este delincuente en el país en vez de deportarlo. Y eso es preocupante, porque esa información de este delincuente dicen que es hasta secuestrador, con apenas 21 años, dominicano. Entonces debe ser apresado y pagar por esta situación, porque yo creo que eso no está bien, salir a atracar a una persona así como se ve en este video, que son desarmados, que son monstruos, como ha dicho el presidente Trump y lo ha calificado. Y yo creo que la calificación de Trump se ajusta al tipo de persona que es este dominicano indocumentado en los Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva York. El presidente Trump dice que era un parque, pero es una zona como boscosa, y bueno, pero él dice que es un parque, y ahí se ve ese video claramente. Yo ese video lo vi varias veces para tener una idea de la situación, y el accionar de estos dos delincuentes, el mismo accionar que tienen los delincuentes aquí, lo mismo, así mismo. Busque el video para que usted lo vea, que está colgado en la página de el Diario Libre, y ahí usted lo va a ver. Así es que yo espero que este delincuente sea apresado y sometido a la acción de la justicia, y que pague por lo que ha hecho, por dispararle en la cara a un oficial de frontera de los Estados Unidos. Y esto pone en peligro una vez más a todos los dominicanos que se encuentran en los Estados Unidos, y que en su mayoría son muy trabajadores, que son trabajando, pero con delincuentes como este que se muestra en ese video, según lo han identificado Miguel Francisco Mora Núñez
de 21 años. La situación es muy complicada para los dominicanos que están viviendo en los Estados Unidos ahora mismo en estos momentos, porque eso va a traer represalia y va a traer persecuciones contra ellos con esta actitud delincuencial de estos dos delincuentes que aparecen en ese video y que el presidente Donald Trump se ha referido, y que es una noticia que se ha reproducido como pólvora en todos los medios norteamericanos y también aquí en la República Dominicana. Que se haga justicia y que sea apresado este delincuente junto con sus compañeros que manejaban esta pasola para atracar personas en un parque de los Estados Unidos de Norteamérica. Así es que justicia, porque en los Estados Unidos sí hay justicia diferente a la justicia que se administra en la República Dominicana.